Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La editorial de la Universidad del Rosario se complace en darles la bienvenida a este evento de presentación del libro, del texto Lectores, Libros y Tertulias, estudios de dos clubes de lectura en Bogotá. Y para esta presentación nos acompaña Alejandra Buenaventura. Ella es historiadora de la Universidad del Rosario, ha sido asistente de investigación para proyectos de historia colonial, siglo XIX y siglo XX, y actualmente dicta un curso en la Universidad del Rosario sobre Internet y viralidad. También es la autora del libro Malas Amistades, Infanticidios y Relaciones Ilícitas en la provincia de Antioquia, Nueva Granada, 1765-1803, que es publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. También nos acompaña José Alexis Blanco. Él es profesional en artes liberales de la Universidad del Rosario, estudiante de la maestría en filosofía de la Universidad Nacional y profesor de ética de la Universidad del Rosario. Nos acompaña el autor del texto, Javier Galindo, es sociólogo de la Universidad del Rosario, estudiante de la maestría en sociología de la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado como tallerista en procesos de orientación socioocupacional en colegios del distrito y fue integrante del comité editorial de la revista Malatesta de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Bueno, hola, muchas gracias por venir. Digamos que hoy es como una presentación diferente porque casi todos los que estamos acá nos conocemos hace un montón de años. Entonces estamos como muy emocionados pues porque es muy chévere ver y poder leer pues a los amigos, pero también como en ese orden académico. Y primero pues como agradecerle a Javier por habernos invitado a presentar su libro. Usted tiene muchos amigos, puede escoger otros. Y a la editorial por el espacio. De hecho, digamos, lo que sucede con la colección de ópera prima es muy interesante porque ese es el primer lugar donde uno puede como inmiscuirse pues en la escena de las publicaciones y es muy valioso. La idea de la presentación de hoy entonces es explorar un poco lo que hizo Javier con la obra, pero no vamos a reseñarla como en orden, sino por problemas, pues porque también queremos que compren el libro y lo lean, entonces por eso no lo vamos a contar todo. Pues también quisiéramos que al final preguntaran algunas cosas como aparte de las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Entonces, para contextualizarlos, esta obra es el resultado del trabajo de grado de Javier y es el análisis de la comparación de dos clubes de lectura. Uno quedaba en Luina, que es un café, librería que queda en la Quinta con 24 más o menos, y el otro es el club de lectura de la Biblioteca Pública del Tunal. La idea entonces es que Javier a través de unas observaciones empezó a comparar cómo era la relación de las personas con la lectura como un acto colectivo, y pues la idea de hoy es explorar los resultados que esta investigación tuvo. Es un trabajo muy valioso en cuanto al tiempo y a la calidad del trabajo de campo que hizo. Digamos, yo tuve la oportunidad de ir un par de veces con Javier a los clubes de lectura y era muy chévere ver cómo su interacción con las personas y también cómo las personas pues, reaccionaban al saber que estaban haciendo parte de la investigación. ¿Qué más? Bueno, en general es eso, como muchas preguntas pues, que vamos a hacer están relacionadas con las interacciones que Javier tuvo con las personas de los clubes de lectura, con la metodología, y a grandes rasgos eso es lo que pretendemos hacer en este rato. Entonces muchas gracias por haber venido. A mí me gustaría iniciar, tal vez un poco siguiendo la lógica del libro, por una especie de anécdota biográfica, si se quiere, que Javier plantea en la introducción y que a mí me parece como muy valiosa, y es la relación que él tuvo con los libros y con la lectura a partir de su mamá y de su hermana. Y con base a esto me gustaría preguntarle, digamos, esta sería como la fase más metodológica, si se quiere. Me gustaría saber que nos contara cómo se construyó esa idea de modos de lectura y cuál era como el interés de tratar de precisar las diferencias que habían entre estos dos clubes de lectura. Gracias. Primero agradecerles a todos por venir, a Alejandra y a José por acompañarme, a Diego, a Juan Carlos, a Lady también por el apoyo que me han dado, a la editorial de la universidad. Pues después de mucho esfuerzo por fin salió publicado, también un poco de pereza, pero bueno, salió publicado el libro. Sí, sobre la anécdota, la biografía, la anécdota biográfica que tiene relación con cómo se construyó el problema que va a dar con
con, digamos, con la preocupación central del libro y de la monografía. Siempre la preocupación que yo he tenido es porque a veces, digamos que existen jerarquías en torno a las personas que leen y porque algunas personas se consideran mejores lectores o se consideran personas más expertas para dar una interpretación sobre lo que se lee porque creen que pueden tener un juicio más pulcro o más correcto sobre un libro de literatura, sobre un libro de filosofía, sobre un libro de cualquier tipo. Y eso sí, digamos que fue una de las cosas que me llevó a pensar un poco el por qué, cómo se construye eso que consideramos lo correcto o el deber ser de la lectura, principalmente porque yo encontraba una tensión en mí, es que digamos que a mí me gusta o me gustaba en ese momento mucho leer, pero al mismo tiempo me encontraba como que había momentos en los que no encontraba totalmente el placer de la lectura o el gusto por, principalmente en mi carrera, pasar páginas y tratar de leer lo que me ponían en las clases, ¿cierto? Como que esa tensión, que es un problema muy personal, traté de elaborarlo como un problema ya, digamos, metodológico por una parte, cómo se puede investigar eso, pero también un problema de investigación, ¿sí? Que cómo es que las personas viven eso. Incluso hay personas que pueden no vivir esa tensión, que simplemente se sienten en un completo placer leyendo y no padecen el hecho de que no tengan, digamos, de que no tengan el gusto por la lectura, y otras incluso pues no tengan el gusto por la lectura, entonces tampoco van a padecer esa tensión. Entonces la idea sí era un poco investigar eso y no investigarlo como que existe un universal de la lectura, sino precisamente a través de sus modos, a través de lo más concreto, de los detalles materiales, de los detalles de las interpretaciones, quién dice qué, cómo lo dice, etc. Vale, entonces en ese orden, después de la pregunta por cómo se construye esta idea de los modos de lectura, hay un concepto muy chévere que retoma Javier en el libro y es el de microhistoria. Así como a grandes rasgos, la microhistoria es una corriente que existe dentro de la historiografía que se desarrolla en Italia en los 70s, y la idea de la microhistoria es, a través del seguimiento de casos muy particulares, entender cómo se construyen fenómenos generales. Entonces, me parecía muy interesante ver que dentro de la obra de Javier, existiendo varias cosas en sociología, como por ejemplo la microsociología, usted prefirió usar la microhistoria. Entonces me gustaría que nos contara por qué ese interés metodológico. Sí, el asunto con la microhistoria y con la historia cultural es que son, digamos, corrientes historiográficas que han prestado mucha atención a cómo la gente leía en el pasado, precisamente. Digamos que en sociología eso se ha explorado, pero en la historia como que se ha retratado de manera mucho más interesante y más rica en lo que yo conocí, que es todos los, digamos, casos en la microhistoria en los cuales se tratan de hacer semblanzas intelectuales o muy de las lecturas de personas que no eran intelectuales o que no eran aristócratas o de las clases altas, personas que, como en el caso de Carlo Ginzburg, digamos, que estudió el caso de un molinero en el siglo XVI, que se llama Domenico Scandiva, y que precisamente a través de sus lecturas trató de construir todo como un relato del cosmos, cómo él concebía el cosmos, y ahí viene el nombre del libro de Carlo Ginzburg, que es El queso y los gusanos. Digamos, ese caso es muy interesante porque ahí como que uno trata de ver cómo las lecturas en los casos concretos se pueden analizar, ¿sí? Como que uno esperaría que esa persona no leyera por ser molinero en esa época en Italia, o que de pronto leyera cosas que eran, digamos, muy impuestas, bien por la lógica religiosa o por otro tipo de lógica, pero resulta que sí leía una gran diversidad de cosas, ¿sí? Filosofía, artes, etc. ¿Sí? En ese caso, por eso es que me interesó mucho la microhistoria cuando se aterriza en casos individuales, y en el caso de la historia cultural era similar, eran estudios sobre las prácticas de lectura y sobre la distribución de los libros que aterrizaban eso en casos concretos, en cómo, por ejemplo, en el caso de Robert Tarton, cómo los libros de Voltaire
se pirateaban en la época moderna en Francia, sí, que no, digamos que el mismo Voltaire apoyaba la piratería para que sus libros llegaran a todo lado, o los casos de lectores que trataban de atrapar las grandes obras como Shakespeare, pero no las atrapaban con la versión original, sino una versión más popular de lo que había sido el texto, ¿sí? Como que entonces esos estudios de la historia cultural, de la microhistoria, fueron muy interesantes y como que me abrieron un poco los ojos de lo que podía hacer si iba a investigar en clubes de lectura. Siguiendo un poco con el orden, si se quiere, teórico, metodológico, tal vez uno de los momentos iniciales más interesantes del texto es una toma de postura que usted, Javier, realiza con respecto a la forma en la que se han interpretado las experiencias de lectura. Por un lado, a usted haya como alguna serie de problemas con aquellas interpretaciones que leen esta experiencia como una acción individual, y no obstante también encuentra un montón de dificultades con aquellas interpretaciones que leen este problema desde el punto de vista de una acción estrictamente intelectual. Para solucionar un poco ese problema y también como una manera de crítica con esas dos tradiciones, usted articula la noción de práctica social. Me gustaría o nos gustaría que hablara un poco cómo llegó a esa noción y cuáles fueron sobre todo las razones que lo llevaron a descartar ambos bloques de interpretaciones. Sí, en ese caso ahí es donde viene como la sociología del libro, y es precisamente tratar de pensar la lectura en sus aspectos más sociales, por decirlo así, no rechazando estas dos interpretaciones de la lectura, por un lado como un acto individual, muy introspectivo, muy ensimismado, en el cual uno se encierra, se sienta en una silla y empieza a pensar para sí y lee solo para sí, no para otras personas. Digamos que esa es una versión y no, yo no la rechazo, pero yo sí pienso en cómo eso, digamos que no es lo único que se debe tener en cuenta en la lectura, que no es solo una persona sentada leyendo, sino que también hay un montón de relaciones entre esa persona y otras personas a través del acto de lectura. ¿Sí? El mismo hecho de que digamos el lector, perdón, esté leyendo un autor es ya una relación social, así el autor esté muerto. El hecho de que tenga una relación con los personajes de lo que está leyendo es una relación social, así sea una relación social fantasiosa. Las formas en que adquirió el libro que está leyendo implican una relación social, y mucho más, digamos, si uno lo lleva más a lo más general, pues toda la sociedad de cierto modo también construye estructuras sobre lo que debe ser leído, sobre lo que no debe ser leído, y ahí es donde, digamos, entra un poco, no el rechazo total, pero sí la crítica al concepto de lectura como un acto simplemente individual. Y lo mismo sucede con el concepto de lectura como un acto intelectual, como un acto que simplemente es interpretar los significados o el lenguaje del texto, el lenguaje textual. Digamos que en ese caso no rechazo esa versión tampoco, pero sí digo que la lectura obviamente también es un proceso que va más allá, es un proceso que también es material, y eso es algo que aparece en todo el libro. Sí, es un proceso que implica coger el texto físico, o ya en el mundo contemporáneo, no hablando de la Edad Media o de la Edad Moderna, coger digamos un computador para leer un texto en digital, y eso es algo físico, no es como simplemente una experiencia mental de interpretación, sino que es también una experiencia material. Entonces ahí también viene un poco el matiz, la crítica al hecho de pensar la lectura solo como un proceso intelectual. Vale, digamos que con esto más o menos logramos tener como una impresión general de cuáles fueron como las fuentes teóricas, si se quiere, de lo que usted desarrolló en el trabajo. Tal vez un poco entrando en materia, quisiera preguntarle por Diego. Diego es un asistente al club de lectura de la Biblioteca del Tunal,
que le, digamos, en la exposición de su argumento le permite trazar una distinción muy valiosa entre la experiencia de estar en un club con las características del club de la biblioteca y llevarlo a un club con las características de la librería Lubina. Me gustaría que nos hablara un poco de qué papel desempeñó él de forma expositiva, pero también para usted, porque yo cuando lo leía sentía como un cierto carácter, que él refleja como un cierto carácter especulativo, como que de alguna manera usted juega con la idea de él al mismo tiempo, o usted siendo él en la exposición del texto. Me gustaría que nos hablara un poco de las tensiones que estaban ahí circulando. Sí, en el caso de Diego, que era un asistente al club de lectura de la biblioteca del Tunal, yo logré tener mucho contacto con él, establecer mucha confianza, y eso me permitió contarle qué era lo que yo estaba haciendo y a la larga invitarlo a que fuera al otro club de lectura. Sí, que era un club de lectura en el que se supone que se hacía lo mismo, pero igual había diferencias, ¿sí? Y en esa experiencia de tránsito yo me sentí muy identificado con él, porque yo también estaba haciendo esa experiencia de tránsito, ¿cierto? Con la tesis en ese momento, lo que yo estaba haciendo era ir de un lugar a otro y tratar de explorar cuáles eran las diferencias, y eso incluso no era solo una experiencia investigativa, sino era la experiencia urbana de transitar por el transporte de Bogotá, yendo a un lugar que me quedaba muy cerca a mi casa, o yendo a otro que me quedaba muy lejos, y era lo mismo para él. Entonces él de cierto modo se volvió como el caso que me permitió explicar cómo, a pesar de, digamos, de que los dos lugares tienen algunas características similares, que se lee en grupo, en voz alta, que se lee literatura, que se discute sobre esa literatura, pues hay muchas diferencias, muchos mecanismos, si se quiere, o reglas informales que hacen que uno, si no es de ese lugar, pues se sienta con poca familiaridad, ¿sí? No quiere decir que existieran como reglas así súper estrictas por las cuales uno iba a ser rechazado o iba a ser expulsado del lugar, pero sí había esa sensación de poca familiaridad, y era lo que él sentía cuando iba de un lugar a otro, ¿sí? Como que en esa experiencia de tránsito no se sentía totalmente cómodo, o de pronto pensaba que era algo muy extraño el hecho de tomarse un vino mientras se leía un libro de literatura, pedir un tinto, pedir una cerveza, algo, cosas que, digamos, en términos materiales no ocurrían en el otro club, que eran muy extrañas, porque de hecho lo único que se daba ya era un café, y el café era el que otorgaba la biblioteca para el grupo de los lectores, ¿sí? Pero en el otro lugar ya estaba esa experiencia un poco de café, precisamente mientras estamos leyendo como grupo. Yo pido comida, yo también de cierto modo vivo la experiencia más allá de simplemente ir y leer y discutir, sino que también la empiezo a pensar en otros bajo otros aspectos, por decirlo así. Bueno, como para seguir en este orden de lo que sucedió con la experiencia del club de lectura, entonces rápidamente como que me gustaría contarles en qué consistía cada uno. El de Lubina, que es la librería que queda en la quinta con 22, 24, es un lugar donde va gente muy particular, y digamos, como hablando desde mi experiencia como asistente, van personas muy grandes. Yo creo que era como entre los 40 y 60 años por ahí. Y cuando nosotros íbamos, pues era como, ay, los investigadores y la amiga del investigador. Entonces uno como que de entrada era como, ah, bueno. Los directores, pues, del club de lectura son dos señores que se ven muy serios, y se ven, pues, como cuando uno tiene como esta percepción medio de la autoridad, como en función de la edad, y eso hacía que uno sintiera ciertas cosas. Al club de la biblioteca del Tunal no pude ir, pero algo muy chévere que tiene el libro es que las descripciones que tiene de las etnografías y de las observaciones y del uso de las entrevistas hacen que uno pueda sentirse como si estuviera en ese lugar solamente a través de la lectura del libro, y eso, pues, dentro de la sociología es muy valioso, porque es transportarse precisamente a través de la experiencia de la lectura del lugar físico a este lugar imaginario de lo que estaba sucediendo dentro de la biblioteca. Entonces yo me acuerdo que cuando llegábamos a Lubina, primero era muy extraño porque nosotros, pues, con el sueldo de estudiantes, ¿no? Como
haciendo rendir como la plata que teníamos, llegar a un lugar donde un tinto valía, no sé, 4.000. Era extraño, sobre todo porque uno no solía combinar la experiencia de la lectura como con el consumo de cosas. Y me acuerdo que era muy raro como llegar y sentir como la presión de necesitar pedir algo de comer como para sustentar porque estaba uno ahí. Digamos, pienso como en este orden de los capitales de Bourdieu, como que nuestro capital intelectual no servía para pagar el tinto, necesitábamos el capital económico. Entonces, en mi caso como asistente suya, era muy raro. Digamos que también era como muy compleja la experiencia de la lectura colectiva porque uno no suele leer en voz alta. Y el momento pues como de tratar de presentarse frente a gente que uno no conoce, con textos que hacían parte como del canon literario, pues o sea, a mí, yo nunca leí en público, a mí me da mucho miedo y la agarré. Entonces no, digamos, era como muy extraño en ese sentido. Entonces la pregunta que yo quisiera hacer era, digamos, esa es como mi percepción respecto a las figuras de la autoridad como en ese espacio, y es decir, uno sí se sentía como menos, pero era algo muy en función de la edad. Incluso discutíamos después con Javier que puede ser que uno tuviera un conocimiento similar al canon de literatura que ellos tenían, pero nosotros nunca nos atrevíamos a comentar. Me gustaría saber usted en el marco de esa experiencia cómo sintió que era su figura de investigador. Digamos que hay algo que me parecía muy complejo de ese ejercicio, y es que uno no se puede involucrar del todo con el sujeto, con el objeto del estudio. O sea, la idea tampoco pues era llegar a demostrar que uno sabía de libros y todo el video, pero sí quisiera saber usted cómo sentía que funcionaba eso, porque lo que me parece complejo es que según las descripciones que aparecen aquí, no era el mismo, o sea, las personas no asumían de la misma manera al investigador en el club donde la gente iba a pagar para tomarse algo y leer y pasarlo chévere, a cómo entendían su figura dentro de la biblioteca, donde de repente su lugar de la academia estaba demarcando otras cosas. Entonces sería interesante pues que nos contara desde su experiencia particular cómo sintió esa relación con la autoridad. De nuevo, pues para cuando tengan el libro se van a dar cuenta que las descripciones y los fragmentos de los audios que grabó están tan bien transcritos que uno se siente como inmerso en esa conversación, y eso es muy valioso. Entonces sería chévere que nos contara pues cómo funcionaba esa parte. Al principio yo me sentía extremadamente tímido y miedoso, tanto en un club como en el otro, sí, como que era el momento de ir entrando, por decirlo así, ir cogiendo confianza, y ya al momento como de unas 4 o 5 sesiones más o menos, no recuerdo bien, como que cogí la confianza más que todo en el club de la biblioteca, porque en ese club no existía esa posición de autoridad tan estricta y como tan lejana para mí, sino que era más bien una persona con la cual yo, pues no era que me sintiera como par, pero sí como que no la sentía como una autoridad que se imponía como tanto sobre mí. Entonces eso me permitió tener más confianza, poder hablar mucho más con los lectores que asistían a ese club de la biblioteca pública, poder comentar, poder leer, tener más confianza en ese momento digamos, del club como tal, de la lectura en acción, por decirlo así. Ya en el otro escenario era muy diferente y nunca tuve como tal la completa confianza para, digamos, entablar al menos una conversación muy fluida con ninguno de ellos. Todo era muy a los tacazos, como esto toca hacerlo y hay que hacerlo y tiene que entrar y tiene que entrar. Entonces sí, no como tal esa confianza no se logró, lo cual no quiere decir que fuera por eso una experiencia desechable, porque igual estaba grabando y ya las solas grabaciones eran súper importantes, e igual podía hablar con ellos, sí, podía hablar muchas cosas con ellos, a veces muy fácticas, sí, muy como cositas muy sencillas como nombres, preguntas muy básicas, nunca como una conversación más prolongada, pero igual se logró de cierto modo, y esas figuras de autoridad precisamente lo eran pues en función de su edad, y también en función de que era una autoridad un tanto extraña, era una autoridad que pues yo asumía que era la autoridad porque eran los que más sabían, porque eran los que más conocían de la literatura que se estaba leyendo, pero resulta que lo que hago precisamente en el libro es mostrar que a veces esa autoridad no era necesariamente la del que más sabe, sino el que más se muestra como el que más sabe, ¿sí? Como que es esa figura que trata de mostrarse como
el más versado, el que mejor sabe hablar, precisamente el que más tiene un discurso elaborado en torno a lo que se lee, a la literatura. Y eso, pues digamos que es algo que discuto ahí, que no ocurría en el otro escenario, y por eso precisamente no sentía tanta desconfianza, porque ¿qué pasa cuando uno no sabe bien si alguien sí conoce o no sobre lo que está hablando? Pues que se confunde, ¿no? Y es como, sí, como la autoridad política puede ser así, que uno lo confunde, ¿no? La autoridad profesoral en los colegios, en la universidad también, que uno a veces no sabe muy bien si esa persona sí está hablando en serio o más bien está echándose un carretazo para pasar el tiempo y para efectivamente no dejar morir la clase, por ejemplo. Que si son 3 horas, dicte sus 3 horas y no se vaya a las 2 horas, sino que las dicte todas las 3. Entonces era un poco eso como con respecto a la autoridad, era como esa tensión, un poco no saber bien si efectivamente sí conocían o si más bien estaban echándose el carretazo. Listo. Como para seguir contextualizándolos, es que es difícil hablar sobre los clubes de lectura sin contarles todo lo que hay en el libro, entonces si me confundo pues les pido disculpas por eso. Dentro de los clubes había un rasgo muy evidente que ustedes también van a percibir en la lectura, y era la clase social a la que pertenecían los asistentes de un lugar y los asistentes del otro. Eso se evidenciaba desde lo que yo leí, no solamente como en la forma en la que las personas interactuaban, sino también en sus intereses de lectura. De hecho, uno de los aportes más chéveres pues, de la obra de Javier es que el estudio es tan riguroso sobre las interacciones con los libros que uno puede hacerse más o menos una idea del espectro de a qué le interesaba leer a las personas de tal club y qué les interesaba leer a las personas de tal otro. Dentro de esta idea de los gustos aparece este concepto que es bien complejo cuando uno se acerca a los estudios sobre literatura, y es el del canon literario, que es la idea sobre lo que debería ser leído. Y el libro es muy interesante porque está poniendo a discutir esas ideas del canon. Entonces yo me acuerdo que el par de veces que fuimos a Lubina, dentro de este canon estaban en el rollo de los noveles, ¿no? Entonces habían leído a Kundera, en este tiempo estaban leyendo Caín de Saramago, y de las cosas que me acuerdo, antes habían hablado de otros noveles que habían leído, también habían leído a García Márquez, a Alice Munro, y esta idea era muy como en pro de la cultivación del disfrute, como, bueno, vamos a leer y a entender a los noveles. Otra cosa que se me olvidó contarles es los tiempos donde sucedían los clubes de lectura, y voy a hacer como el paréntesis. El de Lubina era los jueves los lunes de 6 a 8 más o menos. Entonces era muy interesante, gracias, ver cómo llegaba la gente del trabajo que pues tenía esta disposición para sentarse a leer 2 horas tranquilos. Otra cosa que sucedía en Lubina es que al ser la librería café no solamente compraban como cosas de comer, sino también podían comprar el libro. Mientras que el de la biblioteca era ¿de qué hora a qué hora? Y las personas llegaban de otro tipo de trabajos, lo cual también demarcaba que su relación pues, con los textos fuera diferente. Entonces, volviendo a esta idea del canon, lo que uno veía en Lubin era que existía un interés por el desarrollo de los noveles y de esta literatura muy desde arriba, podría decir uno, ¿no? Como lo que se debería leer. Y dentro del club de la biblioteca del Tunal, uno encontraba un canon de literatura diferente, orientado hacia cosas mucho más populares, pero no por ello menos interesantes. De hecho, cuando se acerquen a la obra se van a dar cuenta que la gente de Lubina estaba muy como preocupada por completar un espectro sobre lo que debería ser en literatura, mientras que las personas de la biblioteca querían leer mucho de todo, pero no tanto preocupados por la extensión, sino en función como de lo que estaba pegando. De hecho, es muy chévere porque en una parte ellos dicen, bueno, vamos a leer sobre nadaísmo, llevan a un autor nadaísta, hablan con él, esa parte me gustó mucho, pero luego es como, no, queremos leer Game of Thrones o queremos leer Harry Potter, y banca también. Entonces me gustaría saber usted qué piensa sobre la idea del canon literario que vio dentro de las experiencias. Y de nuevo ahí me parece muy interesante que Javier haya recurrido a la microhistoria, porque seguramente si lo hubiera hecho un estudio cualitativo más general, por ejemplo viendo el catálogo que tenía Lubina o el catálogo de la biblioteca, hubiera llegado a otras conclusiones diferentes, tipo, bueno, los libros que más se venden son estos, seguramente la gente prefiere leer estos, o los libros que más alquila la gente en la biblioteca son estos, de pronto quieren leer estos. Pero la relación con la idea de lo que la gente creía que estaba bueno leer es a lo que va mi pregunta. O sea, ¿usted cree que desde su obra usted puede rebatir la idea de la cuestión del canon literario? Sí,
o sea, lo que yo identifiqué ahí es que igual sí en los dos clubes se defendía cierto canon que era más o menos homogéneo, sí, como con muchos matices, pero era más o menos homogéneo y estaba relacionado con lo que más o menos conocemos tradicionalmente como un canon, y es con los clásicos, Cervantes, Shakespeare, Baudelaire, sí, los clásicos de antes del siglo XX, los premios Nobel, eh, y los autores que digamos que han sido muy reconocidos por la crítica literaria, por las revistas culturales, por los programas en lo contemporáneo, por los programas culturales, en la televisión en general. ¿Listo? Eso digamos que era homogéneo para los dos lugares, digamos que ahí aparecía Octavio Paz en los dos lugares, aparecía Cortázar, aparecía el mismo Shakespeare, Cervantes, aparecía García Márquez, Kundera, había homogeneidad ahí, pero en lo que no había homogeneidad era en el riesgo que se quería tomar de salirse un poco de ese canon homogéneo que se encontraba, así como en Lubina. No había, digamos, tantos casos de sesiones que se dedicaran a la lectura de algo que se saliera de ese canon, de los autores más conocidos en la historia de la literatura. Por el contrario, en el otro lugar, precisamente lo que tú decías, si se atrevían a decir, bueno, leamos Game of Thrones, leamos H.P. Lovecraft, leamos Harry Potter, y las propuestas eran bien recibidas, ¿sí? No era algo que se, digamos, discutiera como algo que no se debía leer, como no, apenas usted dice Harry Potter, yo le digo, no, eso no lo vamos a leer, no es aceptable como literatura, o sí, o digamos en general la fantasía, la ciencia ficción, que no, tradicionalmente no entran en el canon literario, ¿sí? Eran aceptadas como posibilidades de lectura. En el otro escenario era más difícil encontrar eso, ¿sí? Como que no necesariamente existía un riesgo por salir del canon, sino simplemente como por quedarse ahí un poco en lo que más o menos conocemos como canon, que igual es una idea muy compleja, no es como un listado de libros, es más como una imagen, yo lo pongo así como una imagen que uno se hace más o menos un mapa de autores y de obras, que puede cambiar de persona a persona, de contexto a contexto, pero que lo que yo digo, como que en términos homogéneos, históricamente, en esta época hay como un canon, y por ejemplo, lo componen esos autores que ya mencioné, y esos autores, pocas personas van a decir que no entrarían en ese canon. Yo creo como que ya sería el ejercicio más bien de crítica, de decir este no pertenece al canon por tal y tal y tal, más que decir que de facto no pertenece. Listo. Siguiendo la idea de canon literario, sin leer el libro, uno podría decir, bueno, esta parece ser una noción o un concepto como clave que permitiría distinguir qué es lo que sucede en el Club de Lubina y qué es lo que sucede en el ejercicio del Club de la Biblioteca Pública del Tunal. Sin embargo, usted traza una distinción que es muy interesante y es muy valiosa. No solo es una distinción, digamos, de carácter conceptual, sino que está alimentada de un montón de transcripciones y de un trabajo de campo muy rico, que es la distinción entre lo hedonista y lo pedagógico, escolar o institucional. Lo hedonista usted lo caracteriza o lo asocia al ejercicio que se da en Lubina, mientras que lo institucional o lo pedagógico del Club de la Biblioteca El Tunal. A mí me gustaría saber más o menos qué lo llevó a plantear esa distinción en esos términos, porque es una distinción muy rica. Cuando usted habla, por ejemplo, de las prácticas o de los discursos que los participantes de Lubina tienen para describir su experiencia, es muy palpable su deseo por explorar el gusto, el placer y también la existencia de una cierta actitud privativa frente al dolor, frente a cosas que les generan, digamos, incomodidad. Mientras que en la biblioteca en algunos escenarios bromean con la noción o con la idea de tomar lista frente a los asistentes del grupo, con la idea de tomar apuntes. Entonces me gustaría que nos hablara un poco de qué lo llevó, sí, más o menos como en qué orden está montada la distinción
entre lo hedonista y lo escolar institucional. Sí, digamos que es como, no quiere decir que todas las personas de un grupo o del otro leyeran solo de una manera y ya, como que fuera todo un grupo homogéneo y todos fueran hedonistas en Lubina y todos fueran escolares o buscaran aprender en la biblioteca pública, sino que era como la relación más típica o digamos el orden más típico de la forma de interactuar, la forma de leer, la forma de interpretar las lecturas, de emitir juicios sobre lo que se leía. Sí, era como lo más válido o lo que se consideraba más correcto en cada uno de esos clubes. En el caso de lo hedonista era precisamente darle primacía al hecho de leer por el leer, ¿sí? Como el placer de la lectura por en sí misma y leer no cualquier cosa, sino leer precisamente digamos textos que están elaborados lejos de la violencia, lejos de la realidad política, lejos de digamos lo sucio, la religión, asuntos digamos que lo atan mucho a la realidad práctica uno, sino que lo que se buscaba más bien era zafarse de esa realidad práctica, y eso es como lo que yo me identifico como hedonista, y era lo más típico, lo cual no quiere decir que en ese club no existieran relaciones de tipo escolar en las cuales pues se buscara aprender, ¿sí? Digamos que yo no lo identifiqué tanto, pero probablemente muchas personas también iban con esa intención de aprender sobre literatura, de conocer a un autor, conocer su biografía, conocer más digamos de libros, de obras, para ir llenando un poco su anaquel mental de lo que se ha leído, lo que no se ha leído y qué me falta y qué podría hacer en el futuro, ¿sí? Y en el otro lugar pues la relación era más escolar, lo cual de nuevo no quiere decir que no hubiera relaciones del otro orden, del orden más hedonista, ¿sí? Digamos, lo más típico era encontrar que había, digamos, se asistía al club buscando aprendizaje y la relación, ya la interacción entre el moderador, el instructor y los lectores, pues era una relación extremadamente escolar, era una relación en la cual él les enseñaba a leer, a interpretar, y digamos que ahí es donde juega un poco la figura de autoridad profesoral del moderador del club de la biblioteca. Sí, digamos que ahí es donde uno puede encontrar un poco la crítica de si bien es un espacio de divulgación, es un espacio, el problema de la divulgación a través de las bibliotecas públicas es que precisamente es una divulgación a través del aprendizaje y no necesariamente a través del placer o a través de la búsqueda de digamos de esa exploración de otros universos más allá de la realidad política, de la realidad práctica, de qué es lo que me sirve, para qué me sirve leer, etc. ¿Sí? Pero no quiere decir que fuera como una división tajante entre uno y otro club. Yo creo que sí, sin duda cuando uno está trabajando o pensando en experiencias de lectura, cuando el libro es un protagonista fundamental del trabajo que usted está realizando, es, digamos, completamente necesario o inevitable preguntarse por el carácter material del libro que usted incluso mencionaba al inicio. En particular quisiera saber, eso es algo que aparece mencionado en el libro, pero quisiera que tal vez nos hablara un poco más de ello. ¿Cuál era la relación material que tenía cada uno de los dos clubes con los libros? ¿Había un cierto culto por las ediciones? ¿Había un cierto respeto frente a la página del libro, frente a rayar, frente a comer al lado del libro, frente al uso de otro tipo de recursos, fotocopias, el uso de las tablets que se dan en la biblioteca? Quisiera un poco tratar de tematizar esa idea. Sí, en el caso de Lubina sí era muy claro que digamos lo que uno llamaría un lector privilegiado pues es el lector que puede comprar el libro y que puede dejar registro de su lectura, y ese registro es un registro material, es decir, no el que tiene el libro físico prestado, sino el que tiene el libro físico propio, que puede rayarlo, que puede hacerle notas, que puede dejar un registro histórico de que yo estuve aquí en este libro y lo voy a dejar ahí y es mío, y lo ex libris, como es el simbolito que se usa precisamente para marcar los libros y decir esto es mío, y el que viole ese libro pues está pecando. Entonces el hecho de leer el libro en físico, de tenerlo como una propiedad individual,
Eso es pues una de las diferencias, porque en el club de la biblioteca pues no había la posibilidad de comprar el libro porque no es un lugar de compra y venta de libros. En algunos casos había varios ejemplares del libro, pero en la mayoría no. Entonces, ¿qué se hacía? Se montaban un montón de estrategias para ver cómo hacíamos 20 personas para leer el mismo libro y poder seguir la lectura de esas 20 personas al tiempo. Entonces se conseguían 20 tablets, se conseguían fotocopias del libro, se buscaba proyectar con un video en el libro en una pared, y digamos que eso permitía, o era un ejercicio que permitía que muchas personas, a pesar de no tener el libro propio, pues pudieran leerlo. Igual, digamos, sin el privilegio de tenerlo como un libro propio en el cual uno puede dejar registro de su lectura para la posteridad, por decirlo así. Listo, como para tratar de hilar esas dos experiencias en ese como recuento muy a grandes rasgos que estamos tratando de hacer sobre los clubes de lectura sin cantarles todo el libro para que igual lo quieran leer. Cuando íbamos a Lubina, además de que existían estas dos figuras de autoridad, pues que era uno de los moderadores del club, que además es el dueño de la librería. Eso también dice de entrada muchas cosas. Y yo creo que ese señor era como el mejor amigo, porque notaba como resto de complicidad, Carlos Paz. Otra cosa que veíamos era, listo, llegaban estas personas de su trabajo a las 6. De hecho, algo muy interesante que tiene el libro es una descripción ahí sí cualitativa de las personas que más asistían al libro, entonces sus profesiones, sus edades. Está muy chévere porque uno se puede hacer una imagen mucho más aterrizada de quiénes son los asistentes. Y algo que notábamos es que iban varias señoras, pero casi no hablaban. De hecho, eso es una cosa bien problemática cuando uno, digamos, como que se enfrenta a esas escenas y después el lugar de mujer en marcos de autoridad claramente masculinos, porque sí, eso sí pasaba. Y era muy interesante porque las señoras llegaban, se saludaban con todo el mundo, o sea, más bien lo que sucedía en Lubina era como un parche medio familiar, ¿no? Porque ellos, supongo, se conocían de hace mucho rato, o por lo menos tenían como relaciones más estables, digamos como de amistad y esto. Entonces lo que sucedía es que los señores moderadores del club siempre tomaban como el liderazgo sobre qué se quería leer. Y me acuerdo que cuando terminamos Caín, que de hecho otra diferencia entre Lubina y lo que sucede con el club de El Tunal, perdón, es que en el Tunal leían fragmentos de obras en cada sesiones, mientras que en Lubina la intención era leer el libro completo. Entonces había salido de Caín, que también van a encontrar en el libro que los moderadores del club lo encuentran como un libro problemático, pues es la última obra de Saramago, lo comparan con La Caverna, dicen no, pero es que los autores del canon como García Márquez y Saramago en los últimos días pues ya no hacían cosas tan chéveres. Y es muy extraño pues porque los señores daban sus opiniones y muchas personas se limitaban como y ya, y no, digamos, no había como esta interacción. Pero me acuerdo que cuando terminó Caín, como habían bastantes señoras y chicas dentro de la escena de el club de lectura, dijeron como bueno, leamos a una mujer. De hecho, otra cosa que tiene el libro muy chévere es una descripción de los textos que se leyeron durante el periodo del trabajo de tiempo de Javier. Y la única mujer que se leyó, aparte de Alice Munro, que digamos Munro es la excepción pues porque estaba dentro del canon de las publicaciones de los noveles, fue Marvel Moreno. Marvel Moreno es una autora muy particular porque no está dentro del canon. De hecho, el comentario de los moderadores de clubes, pero ¿por qué vamos a leer a esta vieja? Marvel Moreno fue reina del Carnaval de Barranquilla y escritora. O sea, son cosas que uno empieza como, ¿y esta vieja qué? Era costeña. Y además, Marvel Moreno busca narrar, era esposa de Plinio Puleyo Mendoza, y sí. Esta señora en sus cuentos y en sus narraciones, que no son muchos, de hecho Marvel Moreno solamente tiene 3 libros, de los cuales uno es una novela y los otros son recopilaciones de cuentos. Lo que ella va a tratar de hacer es contar cómo funciona el lugar de una mujer de clase alta dentro de la élite barranquillera entre los 40 y los 50, o sea, nada más distante de lo que estaba sucediendo en el club de lectura, porque empezando creo que todas las señoras eran de Bogotá, entonces uno no tiene idea de cómo funciona la idiosincrasia barranquillera, más después de ser reina de Barranquilla, o sea. Entonces lo que sucedía con Marvel Moreno fue que lo recomendaron ellos, ahí uno empieza a ver cosas, ¿no? O sea, ni siquiera como para proponer autoras
había como este lugar de la interacción femenina. Y me acuerdo que algo también particular que pasó con la lectura de Marbel Moreno es que el libro no estaba disponible en físico. De hecho, como les contó Javier, Lubina siempre apuntaba a que se leyeran cosas que estuvieran ahí. Si no estaban, las resurtían e igual las ofrecían. Algo que pasaba es que a uno le podían prestar el libro para leer, pero este préstamo era como medio de enganche, ¿no? Ah, yo se lo presto, pero pues si lo quiere comprar, ya lo destapó. Entonces, eso pasaba. Y de Marbel Moreno no habían reediciones. De hecho, la única que existe ahorita creo que es una de Alfaguara, que salió pues después de este trabajo de campo. Entonces, fue la única sesión donde se sacaron copias. Era muy extraño porque pues veníamos de leer las obras propias, las obras compradas, digamos como en este orden del ex libris, y pasar a leer copias, pues yo creo que ahora ya ni siquiera la gente lee copias. Entonces, esa interacción fue diferente porque estábamos leyendo a una autora mujer, estábamos leyendo cuentos y estábamos leyendo en otro formato. Entonces, me gustaría saber si usted siente que, de qué manera cambió, o sea, cómo siente que haya cambiado la experiencia de la participación de las mujeres cuando se leyó a Marbel Moreno. Esto lo pregunto porque cuando se acerquen a las descripciones que aparecen dentro del libro, se van a dar cuenta que hay una sección donde Javier muy cuidadosamente muestra cómo los moderadores reciben las opiniones de las mujeres. Digamos que a veces, espero no embarrarla, pero yo siento que las ningunean, como, ah, la señora tal dijo esto, pero no, vamos a seguir hablando de tal concepto. Entonces sería chévere que usted nos contara como sociólogo cómo sintió el funcionamiento de las interacciones cuando se leyó a una mujer y cuando se leyó en otro formato. Sí, o sea, sí, el ejercicio de autoría era un ejercicio de autoría en el cual sí había dominación de estos dos señores sobre todo el resto y principalmente sobre las mujeres, porque si alguna mujer trataba de emitir algún juicio, alguna interpretación, inmediatamente se le evadía o se le rechazaba o se le trataba como escolar, como algo que es muy simple, muy básico y no como algo complejo, que profundo. Entonces sí, era como ese, digamos, en la interacción entre los lectores del club era evidente que existía esa dominación de estos dos señores que eran como los que más hablaban y que precisamente tenían la característica que les comentaba ahorita de tener esa autoridad, que uno no sabe si es la autoridad por el conocimiento o por mostrarse como el que más tiene conocimiento. Cuando se propuso leer a Marbel Moreno hubo mucho conflicto y precisamente uno de los que rechazaba el hecho de leer a Marbel Moreno era uno de estos dos señores, diciendo precisamente que era una escritora menor, que no merecía ser leída, que porque no leemos mejor otras cosas. Pues digamos que de una manera u otra se logró que leyeran a Marbel Moreno, y ya en el momento de la lectura siguió sucediendo lo mismo. Incluso el señor llegó un día a ser pataleta porque precisamente él quería que ya se dejara de leer el libro sin haberlo terminado, lo cual era común en el club. Y digamos que dijo, no, pues ya terminemos de leer el libro por esta semana y ya la otra semana leamos esto. Y todo el mundo le decía, no, sigamos leyéndolo, terminémoslo, disfrutémoslo un poquito. Y se emberracó y se fue y se bajó por allá a tomar su café en el primer piso de la librería y luego volvió a subir, pero ya con otra actitud obviamente de pataleta. El hecho de leer a Marbel Moreno también implicó mayor participación de las mujeres, como que se sentían, a pesar de la lejanía que tú mencionabas de ser de Barranquilla y ser de una clase alta, pues igual había cercanía por ser mujeres, pienso yo, aunque digamos que yo no analizo esa profundidad, pero había cercanía y había afinidad y digamos que se revalidaba el hecho de que uno se estuviera leyendo una mujer, ¿sí? Como que la importancia de leer literatura escrita por mujeres con historias de personajes femeninos. Y entonces ahí de nuevo el señor decía, es que la literatura solo tiene 4 géneros: poesía, novela, cuento y teatro, y ustedes me vienen aquí a hablar de que la literatura tiene género femenino, masculino, y como que sí, todo era una burla precisamente en torno al asunto de leer a una mujer que de pronto no entra en el canon, pero que igual pues digamos que se quería leer y era como el acuerdo de que se iba a leer, y la gracia era como que todos respetaran ese acuerdo. Ya tal vez un poco para ir cerrando la presentación, yo realmente quedé como muy enganchado
con la distinción entre hedonismo y orden pedagógico institucional. Me parece que es muy clara, me parece que hay como mucha materia prima que soporta muy bien la presencia de ambos conceptos para describir en términos generales la experiencia de cada club de lectura. No obstante, yo vi una noción, si se puede llamar así, que me pareció valiosa y que está presente en ambos clubes, y es pensar los ejercicios de lectura colectiva o las experiencias de lectura como prácticas terapéuticas. Lo comentamos hace un rato. En Lubina los asistentes tenían una actitud tremendamente, digamos, hedonista, buscaban el placer y eran tremendamente reacios al dolor, a cosas que los desajustaran de esos 2 horas de placer o de diversión que tenían. Y en algún punto eso digamos, lo veía como una instancia para liberarse del estrés laboral. Jugaban en algún punto con el optimismo, con el papel que juega el optimismo, o cómo uno de los asistentes era un optimista y cómo otros jugaban o hacían chistes alrededor de él. Pero también en la última parte del libro, como Yolanda, una de las asistentes del Club de la Biblioteca El Tunal, también describe el ejercicio de leer como un ejercicio terapéutico. Quisiera preguntarle primero si tiene algo de sentido pensar esa noción a partir del trabajo realizado o también del trabajo por realizar, por un lado, y por otro, qué otras categorías o conceptos o tensiones usted logró identificar, pero que no obstante, dado el objetivo y los intereses del libro, no pudo desarrollar. Sí, digamos, lo central era leer por hedonismo, leer por querer aprender, o por esa relación escolar pedagógica con los libros. Había también este rol terapéutico de la lectura, en el cual no profundicé, pero que igual yo creo que es importante sí pensar cómo, digamos, el hecho de pasar la mirada por un libro puede hasta ciertos puntos permitir la sanación de, digamos, alguna crisis emocional, o puede permitir solucionar algún problema. ¿Sí? ¿Hasta qué punto eso se puede hacer? Pues yo creo que sí se puede, pero digamos que se me hace muy difícil como averiguarlo. Yo no lo investigué ahí, entonces como qué se puede hacer para investigar un poco esa relación terapéutica con los libros, más allá de, digamos, de la superación personal. Simplemente pensar como el hecho de leer literatura, novelas, cuentos, implica de por sí algo que puede sanarlo a uno, que puede permitirle sobrellevar los problemas, o incluso tener una mayor conciencia de ellos. Sí, digamos que en ese caso era el rol terapéutico, también el rol político aparecía por ahí, el rol, digamos, más allá del aprendizaje escolar, el rol de rechazar completamente la cultura literaria, sí, como un poco en el ejercicio de la autodidaxia, como muestra en uno de los casos que está ahí, como se rechaza también en algunos casos la cultura literaria y se toman camino por otros lugares. Sí, como que había muchas formas de relacionarse con los libros que no se reducían a lo hedonista y lo escolar. Listo, entonces así como ya vamos llegando al final de la presentación en el orden de las cosas que aparecen en el libro, también ya nos acercamos al último capítulo. Y en esta línea de la microhistoria, Javier propone un concepto muy chévere para acercarse a los asistentes a la biblioteca, al club de lectura de la biblioteca, y es el de retratos de lectura. Entonces, así a grandes rasgos, lo que Javier hace es tomar la experiencia de 3 personas que iban a este club y narrar cómo funcionaba su experiencia con la literatura. El que a mí me pareció pues más interesante es la experiencia del señor que se llamaba José, que era un señor que había estudiado pues en el colegio pero no había terminado el bachillerato, pero en la entrevista que le hace Javier, que me parece una entrevista muy bien lograda porque pues se lee muy natural, el señor decía como a mí siempre me gustó leer, pero pues en mi casa mi papá nos abandonó y la situación pues siempre fue muy dura, y mis hermanos me dijeron como no, pero pues usted para qué va a pensar en escribir poesía y esas cosas, trabaje. Y el señor solamente hasta que se pudo jubilar sin pensionarse,
se pudo dedicar a la literatura. De hecho, un ejemplo para explicar el funcionamiento del canon y de cómo alguien de determinado lugar social hace una adaptación de la idea del canon es lo que pasa con él, porque el señor decía como no, a mí me gusta mucho leer los noveles, pero a mí me gusta es la metafísica y Paulo Coelho y el otro de literatura de la caja del éxito, no me acuerdo, Osho. Y el señor entonces hace como esta construcción de cuál es su propio canon en función de lo que le gusta leer por lo que está esperando escribir. De hecho, el señor en una de las interacciones que se cuenta en el libro lleva un cuento porque quería participar en un premio, en un concurso, y lleva el cuento para que los asistentes lo revisen y le digan, ah bueno, creemos que usted profundiza en tal o cual personaje, y esa experiencia es muy valiosa. A mí, digamos, como asistente suya dentro de su trabajo de investigación, me gustó mucho como darle la oportunidad a otros textos que yo jamás habría leído. A mí Saramago no me gusta, pero la experiencia con Caín fue chévere, sobre todo porque es un libro que yo sola jamás habría entendido. Me gustó. Digamos, como en ese sentido uno también validaba el lugar de autoridad de los señores que tenían de repente como más elementos para comprenderlo. Entonces la pregunta final es como para tratar de empatar su lugar como Javier lector y Javier investigador sobre gente que lee. Y lo que me gustaría que nos contara es, después de esta experiencia, usted cómo construyó su propio canon literario, sobre todo porque algo que engancha mucho desde el principio del libro es partir de la experiencia del Javier investigador, ¿no? Como no, pues a mí me gusta leer, pero los libros cortos pues como que no, o de repente me aburro, o no le encuentro como mucho sentido a seguir pasando los ojos sobre las letras como sin hacer ese proceso completo de disfrutar la lectura. Entonces sería chévere que para acabar nos contara cómo es su canon literario. Esa es como la pregunta pop de la presentación. Sí, la experiencia de haber ido a estos dos lugares, o sea, sí influyó en el hecho de que yo fuera más consciente de mi relación con la literatura, con los libros, que empezar a pensar como en un anaquel mental de qué es lo que yo había leído, qué es lo que me faltaba por leer. Digamos como que ahí ya me involucré totalmente como en la idea de que uno tiene que leer literatura en la vida y que es como algo que le genera placer o que es un deber ser, por decirlo así. Ya no lo discuto, ya es como algo que se asumo como de forma muy natural. También por pragmatismo, porque durante la tesis sí yo me metía en unas reflexiones así como muy ya exageradas, diciendo hasta qué punto leer es necesario en la vida o hasta qué punto no, y como que ya exagerando, sobreactuando la reflexión, y pues eso era bueno para el libro y ya, sí, como que ya después uno se relaja y ya lo que empieza es a leer o a tomarlo, pues digamos, dar las cosas por sentado, porque igual reflexionarlas a todo momento se vuelve algo insoportable de pronto. Y el canon, pues ese canon nace, digamos que mi canon sí es muy similar a ese canon homogéneo que yo les menciono, e igual es como algún canon al que aún le faltan muchas cosas, como que yo sí siento que esa experiencia de lectura se tiene que seguir enriqueciendo cada vez más hasta la muerte, si se quiere. Pues eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención a grandes rasgos de la presentación del trabajo de Javier. Gracias. No, para felicitar a Javier, que es siempre muy bueno cuando una tesis se vuelve un libro de verdad, digamos, y la diferencia entre una tesis y un libro es que la tesis no tiene lectores, sino los dos jurados, y el libro ojalá tiene lectores. Y la pregunta que me hacía es, ya que es un trabajo sobre lectores, ¿cómo piensas que los lectores de ambos clubes reaccionarían a tu libro? Y ¿qué te daría felicidad? ¿Qué te daría miedo? Porque son personas que hacen eso, que leen libros, que se reconocen o no, y pues el labor del sociólogo es difícil porque es buscar ciertas verdades. De pronto las personas no quieren leer y puede ser un libro que yo creo que sí es comprensivo y que no es un libro que ataca ni los de arriba ni los de abajo, pero de todas formas que sí intenta entender un mundo social que también tiene sus violencias, y entonces puede ser un libro que genera cierta
dificultad, tanto para los del Urbino como para los del Tunal. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo imaginas tus lectores ahora que el libro está? Yo creo que sí, sí puede existir cierta como experiencia, no sé, pues no digo traumática, pero que cierto disgusto por lo que lean, si se quiere, aunque yo lo que pensaba es que igual en el momento en que suceda eso, como que en el momento en que lo presente ante ellos o en que ellos lo lean, como que la idea siempre es precisamente hacer el juego de autoridad y tratar de como ajustar el libro a lo que a lo que pueda para igual no como que no hacer como un ejercicio de violencia peor que podría ser como sí decirles que o bien que son personas que se basan solo como que su vida solo se basa en una relación escolar con la cultura y eso de pronto puede ser ofensivo o por el contrario que todo lo que hacen es hedonista y que no les importa para nada la utilidad de la cultura para algún tipo de transformación o cosas por el estilo, así como que es porque si ya de pronto eso les puede ofender, no creo, y si les ofende lo que les digo, como que la idea igual es poder ser un poco más estratégico ahí al momento de encontrarme con ellos. Sí, creo que es más o menos eso, como que igual sí me da un poco de temor porque hace mucho no los veo, hace más de 4 años no los veo y no sé incluso si algunos sigan vivos o no. Entonces no, sí, no sé, es un poco también algo hipotético. Bueno, lastimosamente el tiempo en este espacio es un poco corto, pero queremos darles unos avisos antes de retirarnos. El primero, pues invitados todos a estos eventos de presentación que se hacen acá y en la librería Lerner del Norte sobre la colección de ópera prima y otras publicaciones de la editorial. También Javier nos acompañó hoy en el programa de las voces del libro, el programa de radio de la editorial, entonces invitados a que lo escuchen ahí. Javier nos resuelve otras dudas, muchas dudas y muchos análisis más que se hacen sobre el texto, pues para que lo busquen y lo escuchen. Y por último y no menos importante, por supuesto que compren el libro, aprovechen el descuento que hay hoy en la tienda Rosarista para que se lo lleven, lo compartan y por supuesto también lo compartan en sus clases con los estudiantes y con sus compañeros. Muchas gracias a Javier, a nuestros comentaristas y a ustedes por venir.